el propósito del nacimiento, ya que estamos a vísperas del día de Navidad, como estuvimos aprendiendo en la escuela dominical. Entonces, vamos a darle continuidad un poquito a esto y vamos a hablar del propósito del nacimiento, hermanos, de Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice escrito de esta manera: en Navidad no debería quedar un enfado o enojo en los corazones cristianos, y en tal día se deberían borrar todos los rencores y las deudas, como para empezar una cuenta nueva. Un niño había recibido muchos y muy hermosos juguetes y pidió permiso a su padre para invitar a un amigo suyo para jugar con él, ya que el otro era muy pobre, carecía de regalos. Cuando el invitado partió de la casa, contento por el feliz día vivido y por el regalo que su amigo le había hecho, el padre llamó a su hijo y le dijo: pero hijo mío, no te entiendo. ¿No es Luis el niño que el otro día te pegó en el recreo en la escuela? Sí, papá, pero en la escuela dominical nos enseñaron que Navidad es el día cuando Dios empezó a mostrarnos su perdón. Y esta es una realidad. ¿Cuántos sean fuerte amén? Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23 nos dice estas poderosas palabras, la palabra de nuestro Dios. Mateo 1, 21 al 23 dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La Biblia al día dice estas palabras: ese hijo nacerá y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque salvará a su pueblo del pecado. Con esto se cumplirá lo que el Señor anunció a través del profeta, que dijo: la virgen concebirá y tendrá un hijo llamado Emmanuel. Dios está con nosotros. Vamos a hablar primeramente, hermanos, acerca de el porqué del nacimiento. ¿Por qué? Yo muchas veces me hice esta pregunta: ¿por qué Dios no nada más aplastó al diablo que se rebeló? ¿Por qué Dios no nada más juzgó, tú sabes, a este personaje maligno y lo desgajó de la historia y no permitió que viniera a engañar a Adán y Eva en la tierra? ¿Por qué Dios no nada más hizo esto? Y me hice estas preguntas una y otra vez. Me hice las preguntas de ¿por qué Dios, cuando pecó a Adán y Eva, no nada más los sacó a ellos o tronó los dedos, los desintegró y hizo otra creación al instante? ¿Por qué Dios permitió todo lo que ha pasado en la historia? ¿Y por qué Dios tuvo que enviar a su hijo a nacer en carne y pagar tan cruel, escucha, precio por los pecados de nosotros los seres humanos? Muchas veces me hice estas preguntas, hermanos. Y a través de hacerme estas preguntas, pues me puse también a indagar. Y quiero hablar en esta mañana el porqué del nacimiento del Señor Jesucristo en carne. Como vimos ahorita, hermanos, en la escuela dominical que dimos, la palabra Navidad viene del latín, que significa nacimiento, del latín nativitas, latino o español, nacimiento. En este caso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, que no nació el 25 de diciembre, de acuerdo, ya lo vimos, pero gracias a Dios que nació. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Ahora, todos tenemos que tener muy presente esto, hermanos. Escucha, el porqué de su nacimiento. Y ese porqué de su nacimiento, ¿por qué tuvo que ser en carne? Bueno,
La Biblia nos habla un poco acerca de eso y nos lleva al principio de todo, hermanos. Nos lleva a la primera creación de Dios, que fue Adán. Todos conocemos esta historia. Él y su mujer Eva desobedecieron a Dios tomando del fruto prohibido, y desde ese momento la Biblia dice que el pecado y la maldad entraron en el mundo. En otras palabras, Adán fue la primer creación de Dios. Amén, la primer creación de ser humano que Dios hizo. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la primer creación de Dios desobedeció. En otras palabras, se echó a perder. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Y por esa causa entró el pecado y la muerte en el mundo y a toda la humanidad. Y la consecuencia del pecado, hermanos, es la muerte. Por eso todos en cuerpo moriremos, pero en espíritu o en alma viviremos para siempre los cristianos. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Mira conmigo Romanos capítulo 5, versículo 12, a lo que nos dice la escritura de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia en lenguaje sencillo dice estas palabras de este texto, dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así que en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Ahora, esto es lo que sucedió con la primer creación de Dios, Adán, hermanos. Y por esa causa, Dios tuvo que enviar a su único hijo, Dios tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que naciera en carne, en un cuerpo humano, para que pudiera triunfar en el cuerpo, vencer el pecado, vencer la desobediencia en la cual cayó la primer creación Adán. Y nuestro Señor Jesucristo, amén, vino a esta tierra a hacer esto. Adán, escucha, fue hecho del polvo de la tierra, y nuestro Señor Jesucristo, amén, nacido en espíritu. Mira conmigo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47 en esta mañana, si me haces el gran favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47, dice estas palabras, la palabra del Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora, pon atención a esto, hermanos, porque el Señor Jesucristo tuvo que nacer en carne, tuvo que nacer en cuerpo humano para corregir el defecto de Adán. La primer creación o el primer hombre, escucha, Jesús nuestro Señor descendió del cielo y la Biblia lo llama a él el segundo hombre. Adán el primero, el Señor Jesucristo el segundo. Y tuvo que nacer como hombre para corregir la desobediencia de Adán. Por eso la palabra de Dios lo relaciona de esta manera: Adán desobediencia, Jesús obediencia. Si notas eso esta mañana, lo relaciona de esta manera. La Biblia dice: Adán el primer hombre, Jesús el segundo hombre. Adán hecho de la tierra, Jesús descendió del cielo. Adán fue desobediente, Jesús fue obediente. De esa manera corrigió el pecado de desobediencia de Adán. ¿Cómo? A través de la obediencia, hermano. De esa manera corrigió el pecado de Adán. Jesús, aún estando en cuerpo humano, él nunca hizo pecado. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Romanos capítulo 5, por favor, versículo 18 y 19, dice estas palabras en esta mañana.
Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor, versículo 21, un poco adelantito, nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5, 21, dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando del Señor Jesucristo. Otra traducción dice así: Cristo nunca pecó. Hubo un porqué, hermanos, del nacimiento de Jesús en carne como un ser humano. Nuestro Señor Jesucristo tenía que corregir la desobediencia de Adán. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? También tenía que corregir el pecado de Adán a través de no pecar como un ser humano y también entregar su vida y su sangre, hermanos, por los pecados de toda la humanidad. Y esto me lleva a mi segundo punto, a hablarte acerca de un nacimiento con propósito. Y escucha esto: en esta fecha de Navidad, muchos hacen adornos de nacimientos y otras cosas en las cuales tienen al niño Jesús o al niño Dios, como dicen ellos. Y yo quiero decirte que eso, hermanos, es un error. Jesús sí nació y fue niño, de acuerdo, pero no quedó niño. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Ese nacimiento, hermanos, tuvo un propósito, y ese propósito fue que ese niño crecería, cumpliría su ministerio en la tierra, diera su vida y hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, y solo a través de ese sacrificio podemos nosotros ir al cielo. Mira conmigo Lucas capítulo 2, por favor, versículos 39 y 40, si lo lees conmigo. Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40, dice estas palabras, la palabra del Señor, dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora escucha esto, hermanos. El niño, nuestro Señor Jesucristo, no quedó niño. Él creció y se fortaleció para cumplir con el propósito de su nacimiento y su venida a esta tierra. Incluso la palabra de Dios nos habla acerca de que al cumplir los 12 años de edad, su padre José y María subieron junto con él como cada año a la fiesta de la Pascua, hermanos. Y dice la Biblia que Jesús se quedó en Jerusalén sin que José y María se dieran cuenta. Y lo estaban buscando por muchos lugares, incluso con conocidos, con familiares, y no encontraban a Jesús. Escucha, después lo hallaron en el templo. Y de alguna manera le reclamaron porque no lo encontraban ya por días. Escucha, en su ausencia. Y el Señor Jesús, siendo de 12 años, les dijo estas palabras: ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es como que les dijo: ¿por qué me buscaban por tantos lugares y no se les ocurrió venir al templo, a buscarme al templo, a la iglesia? Porque los negocios de mi Padre es en lo que yo estoy involucrado. Y después de esto, hermanos, la Biblia nos dice estas palabras acerca de Jesús. En Lucas capítulo 2, si lo lees, ahí estábamos hace un momento. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice estas palabras: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Escucha esto: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y con los hombres. Una vez más, la palabra de Dios nos habla del propósito del nacimiento de Jesús. Nos dice que el Señor Jesús crecía, no solo en sabiduría, sino en estatura, hermanos, en tamaño. ¿Por qué? Porque debía cumplir con el propósito de su nacimiento. Cumplir con su ministerio e ir a la cruz por cada uno de nosotros. Incluso un poco más adelante, la Biblia nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya es grande, cuando Él está en el desierto, ya había ido a ayunar y fue tentado por el diablo 3 veces. Después de eso, Él empezó su ministerio regresando a Nazaret. Y mira lo que pasó en una sinagoga en Lucas capítulo 4, versículos 16, amén, al 21. Mira lo que nos dice aquí, lo que sucedió en esta sinagoga. Lucas 4, del 16 al 21, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una vez más, hermanos, vemos el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Ese propósito no fue el quedarse niño para siempre. ¿Cuántos están aquí esta mañana? O que se le hicieran imágenes de niño Jesús o niño Dios y lo pasen por diferentes lugares. Escucha, yo estoy perdido aquí en México si hacen esto, pero estoy seguro que sí lo han de hacer en diferentes partes. México es muy grande, ¿verdad? Pero en diferentes partes estoy seguro que han de tener un niño y lo han de desfilar, lo han de pasear como el niño Dios, el niño Jesús. En Ecuador, donde estuvimos nosotros, le llaman pasada, ¿verdad? Es como un desfile que le hacen. Y esta imagen de niño Jesús, no solamente lo pasan por su ciudad y cada quien tiene su muñequito, no, hermano, sino que ese muñequito o ese niño Jesús, como dicen ellos, va de ciudad en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad, y lo van moviendo por toda la nación. Imagínate esto. Y donde llega, le hacen fiesta, le hacen todo tipo de comida, la gente se reúne, lo desfilan por toda la ciudad y están arrodillados delante de este muñequito que no es para nada Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? No es Jesús. El propósito del nacimiento, te repito, no es que Él se quedara niño para siempre, o le hicieran imágenes de niño, amén, Jesús o el niño Dios. Escucha, eso es idolatría, mis queridos hermanos. Ese no es el Señor Jesucristo y no es el propósito de su nacimiento. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Sino que el propósito del nacimiento del Señor fue que crecería, se fortalecería, vencería la desobediencia, vencería el pecado, derrotaría al diablo y a la muerte con su resurrección, amendando su vida y su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitando al tercer día con poder y gloria, hermanos. Este fue el precioso y glorioso propósito del nacimiento del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y gracias a Dios se cumplió. Y gracias a Dios Jesús triunfó. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Resucitó el tercer día y a través de Él tenemos perdón de pecados y vida eterna, hermanos. Y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Con su sangre preciosa nos limpia de toda maldad y nos abre las puertas del cielo. Amén. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie irá al Padre si no es por Él. ¿Cuánto pueden decir amén? Y
Y escucha, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Y la sangre de Cristo tiene poder, mis queridos hermanos, para abrirnos las puertas al lugar santísimo, dice la palabra de Dios. Y era necesario que Él derramara su sangre para redimirnos, hermanos. Necesitábamos y necesitamos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar hablando acerca de ser redimidos por la sangre de Cristo. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Vamos a ver Romanos 3:10, por favor, y Romanos 3:23, lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 3:10 y Romanos 3:23. Dice estas palabras: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción dice, como dicen las Escrituras, nadie es bueno en lo absoluto. Sí, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, que aquel que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Esto significa que todos somos pecadores. Escucha, ¿por qué? Porque nacimos con la simiente de pecado, amén, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento, que habla Juan capítulo 3. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Por eso necesitamos nacer de nuevo en espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo, amén, vino por el Espíritu Santo, vino del cielo. Él es el segundo hombre, mis queridos hermanos, del que nos habla la Biblia. Y nosotros tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque el primer nacimiento en Adán y Eva se echó a perder y nosotros venimos con esa simiente de error, de pecado. Por eso necesitamos nacer de nuevo, mis queridos hermanos. Y escucha, la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros. Como se rociaba por los sacerdotes en el altar, escucha, para remisión de los pecados, amén, de los que iban al templo, delante, escucha, de Dios, amén, intercediendo los sacerdotes levitas, amén, con el sacrificio y la sangre, y rociar esta sangre y el olor llegaba delante de Dios. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ese olor de ese sacrificio llegó delante de Dios, hermanos. Y a través de ese sacrificio, Dios perdona el pecado del ser humano. Y cuando venimos a la iglesia, somos rociados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y también quiero decirte esto, es importante venir al altar, venir a la iglesia y proclamar la sangre de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias, como lo hacía Job. ¿Te acuerdas de Job? Job hacía sacrificios por él, por su esposa y aún por sus hijos, por si estos habían pecado, dice la palabra de Dios. Y escucha, ahora ya no tenemos que matar animales, gracias a Dios por eso. Si no tuviéramos aquí unos animales atrás y un cuchillo, ¿verdad? Y nos sacáramos el estrés a lo mejor, pero amén, no tenemos que hacer eso. Eso ya quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hecho una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Él derramó su sangre para redimirnos, mis queridos hermanos, y solo tenemos que venir al altar y proclamar la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Como hemos visto, sí, no nació el 25 de diciembre, pero gracias a Dios que nació. Y gracias a Dios que ese nacimiento tuvo y sigue teniendo propósito. Y ese propósito es la salvación de las almas perdidas, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca.
sino que todos procedan al arrepentimiento a través de Cristo, dice la palabra de Dios, a través de su muerte y resurrección y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos, por la cual podemos y debemos ser rociados con ella, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa de Jesús tiene poder. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Mis queridos hermanos, si a través de esa preciosa sangre derramada somos limpiados y redimidos de pecado y podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Ese es el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo a esta tierra. Salvar, rescatar, liberar y abrirnos las puertas del cielo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Navidad. Feliz nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no inclinas tu rostro esta mañana?